¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la tercera clase de la materia rendición de cuentas y Contraloría Social, que corresponde al último módulo de la maestría en Administración y Políticas Públicas que se imparte en el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas. Como recordarán, en una clase anterior me permití realizar a la par de ustedes un marco conceptual sobre la rendición de cuentas. El día de hoy corresponde hacer lo propio con lo que es la Contraloría Social. A juicio de su servidor, la Contraloría Social es un instrumento de la rendición de cuentas en su vertiente administrativa que surge en este proceso de rediseño institucional al que fueron sometidos los gobiernos nacionales frente a la crisis del Estado-Providencia, una coyuntura histórica que ya he recreado en clases anteriores. En concreto, dicha crisis y el rediseño de las instituciones del Estado en general cobran vida a partir de la segunda década del siglo XX y el proceso se ha prolongado en las primeras décadas del nuevo milenio. En particular, la Contraloría Social surge frente a dos tendencias internacionales. La primera de ellas es el combate a la corrupción y la segunda es la construcción de ciudadanía. En ese contexto histórico, los elementos teóricos que soportan a la Contraloría Social pueden encontrarse en el control del poder, el derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos y en una concepción democrática de la administración pública. Previo a sustentar mi dicho, habré de dejar establecido qué debemos entender por Contraloría Social y al efecto habré de traer a cuenta un artículo publicado en 2012 por una organización no gubernamental que se denomina Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Asociación Civil. Cabe precisar que dicho trabajo fue coordinado por Sergio Rivera Sánchez y en el referido documento se cita a Vidal Llerenas Morales, por cierto diputado federal por Morena en la pasada legislatura federal, quien afirma que la Contraloría Social se entiende como un mecanismo institucionalizado de participación ciudadana, organizada o no, que busca incidir en el control y vigilancia de las acciones contenidas en los programas de gobierno. En el documento se precisa que se dice institucionalizado porque está arreglado por una serie de normas jurídicas y por otra parte se señala que es distinto a la participación ciudadana en la planeación, construcción de agenda o ejecución de políticas públicas. Por cierto, el coordinador de este trabajo de cuenta, el doctor Rivera Sánchez, nos presenta una tipología de modelos de combate a la corrupción que consta de 4 modelos. El primero de ellos es el de Contraloría Social, que es objeto de nuestro curso y en particular de la clase del día de hoy. Y bien, los otros 3 modelos restantes están conformados por el monitoreo ciudadano, los ejercicios de rendición de cuentas y lo que se conoce en la literatura especializada como el gobierno abierto. Debo de dejar establecido que el monitoreo ciudadano prácticamente es o responde a un convenio que hace una institución gubernamental con otra no gubernamental para que se sirva vigilar determinados procesos y pueda opinar al respecto de su legalidad, mientras que los ejercicios de rendición de cuentas social que le denomina Rivera Sánchez, a mi juicio no es otra cuestión más que la rendición de cuentas en su vertiente política, que como recordarán en una clase anterior lo señalé, que es precisamente la obligación que tienen bajo esta concepción política de la rendición de cuentas los funcionarios públicos para justificar en público sus actos y sus decisiones. Por otra parte, el gobierno abierto, pues ustedes mejor que yo lo conocen, requiere de una serie de mecanismos tecnológicos
en los que se pone a la vista del público pues la consulta de datos y de información pública. Dicho lo anterior, procedo ahora a desahogar la sustentación que les ofrecí. Como recordarán, momentos atrás señalé que los elementos teóricos que rondan el mecanismo de Contraloría Social son el control del poder, el derecho de participación ciudadana en la atención de los asuntos públicos y una concepción democrática de la administración pública. En ese orden de ideas abordaré a continuación el elemento relativo al control del poder. Para el caso me habré de guiar de la tesis doctoral del profesor Diego Valadez, la que por cierto hoy en día constituye un importantísimo texto para entender la importancia del control del poder público en las democracias contemporáneas. Palabras más, palabras menos, nos precisa el profesor Valadez que existen infinidad de tipologías y de clasificaciones. Hay controles externos e internos, hay controles horizontales y verticales, hay controles orgánicos e interorgánicos, pero en lo que nos interesa, hay controles políticos y controles sociales. En el caso que nos ocupa, habremos de centrarnos evidentemente en estos últimos. En ese tenor, el profesor Valadez trae a cuenta a Lorenz von Stein con lo que este tratadista denomina su segunda ley y que señala que en todos los estados los intereses predominantes procuran tomar el control político, pero cuando fracasan asumen el poder social. A decir de Valadez, el poder social toma así las características de las organizaciones no gubernamentales y yo señalaría por mi parte las características de la sociedad civil. Ciertamente sostengo por mi parte que la Contraloría Social no es ni la única ni la más poderosa forma de control social. Una de ellas, más eficaz por cierto, es la opinión pública. Visto de otra manera, el control social es un control externo y vertical. Es lo que O'Donnell y diversos especialistas en el tema, y quienes por cierto colaboran con la UNESCO en las tareas relativas a la transparencia democrática a la que están obligados los Estados miembros de la ONU, la Contraloría Social es una forma de accountability vertical. Se reserva la distinción de control vertical para los controles orgánicos e interorgánicos. Es importante precisar que, si bien es cierto, momentos atrás señalé que la Contraloría Social es un mecanismo institucionalizado, esto no lo vuelve un control interno, sigue siendo un control externo en tanto quienes participan de la Contraloría Social no forman parte del aparato gubernamental. Ahora bien, hablemos del fundamento teórico de la Contraloría Social, esto es de los derechos de participación ciudadana en la atención de los asuntos públicos. Cuando escuchamos la voz ciudadana, inmediatamente nos tiene que remitir hacia lo que son los derechos políticos, en tanto son exclusivos de los connacionales. Esto no debe prestarse a confusiones cuando organizaciones de la sociedad civil de carácter internacional participan en nuestro país en este tipo de actividades, lo hacen con fundamento en el derecho a la información, precisamente en el derecho de acceso a la información. El derecho a la información en general, en cualquiera de sus modalidades, tiene precisamente el carácter de derecho humano y por lo tanto está investido de una universalidad, es decir, pueden ser exigidos erga omnes. Hechas las aclaraciones anteriores, me permito traer a cuenta la obra de Cunil Grau, publicada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que se intitula La rendición de cuentas y Contraloría Social,
la autora sostiene que el control social constituye una forma de participación expresada como crítica y vigilancia sobre lo público cuyo primer atributo es la autonomía. Habré de agregar el ensayo completo al que me he referido, inclusive para que se guíen en la elaboración del ensayo que próximamente habrán de remitirme. En cuanto al tercer fundamento teórico de la Contraloría Social, esto es una concepción democrática de la administración pública, pues el tema lo dejé agotado en la primera clase de este curso, les suplico regresar a ella y bueno, eso ha sido todo por hoy en esta tercera clase. Yo les agradezco su atención.